Hermanas, muy buenas noches, mi hermano pastor, muy buenas noches, mujeres hermosas. Bienvenidas a este pequeño estudio de un hermoso libro que se llama Diseño Divino. Lo que estamos viendo hasta el momento es cómo Dios nos ha diseñado. Desde fundamentos. Obviamente, y no lo perdamos de vista, la mujer está hecha para más cosas, pero en este momento lo que las autoras están tratando de contarnos y de reconocernos es acerca de cómo inicialmente fue hecha la mujer. Ahora va a hablar acerca, las autoras hablan de la formación de su nido. Nos cuenta una de las autoras que vive en Canadá, en una ciudad que se llama Edmonton, en Canadá, que es sumamente fría, que es tan fría comparable como si fuese el Ártico. Y tiene una de sus prendas de casa, que es un edredón de pluma de ganso. Bueno, pues resulta que para ella es la cosa más deliciosa estar en ese edredón porque completamente la aísla de a veces los menos 58 grados centígrados que pueda haber. Entonces, va a ser una analogía. Se recuerdan de la mamá ganso acerca, digamos que a lo mejor nosotros, Pepito de los Cuentos es una jerga muy local. La mamá ganso en lo que es Canadá y Estados Unidos es muy común porque son los cuentos de mamá ganso. Bueno, entonces nos dice que mamá gansa, así como otras aves, cuando para hacer su nido se comienzan a arrancar plumas de su pecho. Son las plumas más suaves que tiene un ave. Y para formar su nido se van arrancando esas plumas y las van poniendo en una enramada dura. Con las plumas lo van a hacer cálido, confortable, abrigado, cómodo, porque ahí van a criar, primero a tener sus bebecitos y después van a criar a sus. El macho también entra en esa labor, también ayuda, pero es la hembra quien tiene la responsabilidad de crear el nido. No el macho, sino es la hembra. Vamos a hacer la siguiente analogía. La práctica de anidación de las hembras es un reflejo que toda hembra o mujer da Dios esa capacidad para formar un hogar. Es decir, a todas las mujeres nos ha dado la tremenda capacidad de ir construyendo poco a poco un hogar. ¿Qué es lo que pasa cuando felizmente hay un matrimonio? Ella es la que se encarga de poner cosas lindas en su hogar, que haya cortinas, que haya flores frescas, que todo esté aseado, que haya comida para poder recibir a su esposo. Eso es crear un ambiente propicio para la crianza de sus hijos, porque las mujeres estamos dotadas para hacer de una casa, hacer un hogar. Es decir, digamos que nos estamos arrancando las plumas del corazón para poder crear nuestro propio hogar donde criamos nuestros hijos. La autora menciona que la mujer que fue creada dentro de los límites del huerto. Adán no fue así, fue después colocado en el huerto. Y nos indica la autora que la mujer es entonces donde su perímetro de actividad
va a ser el huerto, es decir, nuestro hogar. Por lo tanto, Dios, ok, gracias. Por lo tanto, es el hogar donde Dios ha colocado a su esposo e indica que el manejo de la casa es el ámbito distintivo y es responsabilidad de la mujer. Esto quiere decir, y no lo digo peyorativamente porque tampoco no me gusta que se mencione así, que ella es la reina del hogar. No, es su ámbito de responsabilidad. Pero también el esposo, como los hijos, tienen que participar en esa responsabilidad. En nosotras está poder educarlos para que nos ayuden, para que no sea más pesado, para que participen. Y hay varones que realmente son valiosos porque lavan, cocinan, cuidan a los chicos, los llevan y los traen. Realmente son valiosos. Y también hay hijos que también nos pueden ayudar. Esto me recuerda cuando hace muchos años, mis hijos cuando estaban en la primaria, yo me puse a estudiar el posgrado. Y era una cuestión un poco angustiante, pero también era emocionante, porque tenía que hacer tareas, trabajar en equipo, hacer las tareas de mis hijos, supervisarlas, tener el cuidado de mi casa, porque mi mami me ayudaba a cuidarles, a darles de comer, pero todo lo demás yo lo tenía que hacer. ¿Y qué pasa? Que entonces mis hijos de alguna manera empezaron a recoger sus juguetes, a empezar a hacer sus tareas ellos solos y me empezaron a ayudar. Es válido, es muy válido que a pesar que aun cuando dijeras, no me puedo dormir hasta que tengo lavado los trastes, voy a terminar, déjalos que también te ayuden. Que sus manos también te procuren y te demuestren su amor, ayudándote, levantando su plato, lavando sus trastes. He de compartirles, por ejemplo, mis hijos, llegada a una edad, ellos se lavan su ropa y me ayudaron mucho con eso. Quiero decir, sí, mientras que mis hijos estén en mi techo, yo soy la responsable de ellos. Pero hay que compartir también esas cuestiones domésticas del hogar. Cuando Dios dispuso a Eva en su huerto, entonces le enseñó que ese era su límite dentro del huerto. Obviamente lo estamos viendo de una manera conceptual y contextual acerca de hoy día. Por supuesto que nuestra realidad es distinta, no podemos estar únicamente en casa. ¿Por qué? Porque tenemos también otras actividades, porque gracias a Dios también, a pesar de que nuestro hemisferio derecho, comentábamos la vez pasada, era el dominante hacia las relaciones, también somos muy racionales. También podemos ser prácticas y también podemos ser conceptuales. ¿Qué hay esto? Porque vemos hermosas mujeres que dicen, no, nada más me quedo en casa, tengo el cerebro suficiente para irme a estudiar una carrera universitaria, una carrera práctica con que mantener a mi familia. Porque tienen esa hermosa capacidad de decir, yo puedo. Y esto les va a ayudar a sostener a su familia. Y aquella mujer que está emprendiendo un negocio, lo hace. Quizá tenga que desligarse un momento de sus labores domésticas, pero también tiene la necesidad de salir adelante por sus hijos, de tener una actividad a lo mejor no tan femenina, pero igualmente puede ser capaz que un varón en realizar determinadas
actividades. Así que en las escrituras nos están diciendo, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas y cuidadosas de su casa. Independientemente de la actividad que tengas, tu responsabilidad es tu hogar. Que estén atendidos, ya sea en alimento, ya sea en ropa, ya sea en tiempo a tus hijos de escucharlos, de en tiempo de hermana, la verdad, sea un lago para tu marido el momento de que llegue a casa, aquel lugar apacible donde él pueda resguardarse, donde puedas escucharlo, a lo mejor sus cosas cotidianas del trabajo. Sé que a lo mejor es pedir mucho, pero también sabemos que tenemos mujeres que cuidan a sus padres, que trabajan, que atienden su casa, que tienen un negocio y se parten en 1000 cachitos para atender todo eso. Si a lo mejor en algo tenemos que fallar, perfectas no somos, pero Dios en eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque nos fortalece. Porque si tenemos un pesar en casa, oramos y nos ayuda. A veces no tenemos, nuestro entendimiento es tan limitado, pero hay que pedir claridad y sabiduría a Dios para poder llevar nuestra casa de la mejor manera, que ese lugar sea el lugar más cálido y confortable que en ningún otro lugar, para que mientras que nuestra familia esté unida, no tenga la necesidad de salir a buscar otra cosa. Que en casa se sientan atendidos, se sientan escuchados y se sientan amados. Es lo que nos está hablando Tito 2, 4, 5. Hay en Proverbios, antes de pasar a la siguiente, tenemos una enorme enseñanza en lo que es en Proverbios, cuando habla de la mujer virtuosa. En este caso, yo estoy retomando el 28, cuando la mujer que está atenta a la marcha de su casa, esa es alabada en Proverbios 31, 27. Este es en el aspecto del hogar. Veamos ahora, realmente nuestro estudio va a ser muy cortito porque solamente tenemos un par de temas, así es que no se preocupe, nos vamos temprano. Bueno, cuando está diseñada la mujer por parte de Dios a su imagen, estamos indicando que es el lado bello de su cara. El hecho más importante, y eso sí lo quiero recalcar, el propósito de una mujer que nos ha dado Dios es la glorificación de Dios. ¿Cómo sucede esto? Consideren, tenemos a Adán. Veamos, ¿cuál fue el punto? Al momento de que Dios creó a Adán, después crea a varona, la renombra Eva, y la crea también a una imagen de Dios. No estamos diciendo que somos iguales a Dios, en absoluto, somos perfectibles, somos imperfectos. Es entonces, ¿cómo se cumple un propósito de Dios? Él que van a extender su familia y se multiplicarán. Adán no lo podía hacer solo. Por eso creó a la mujer, para poder entonces tener descendencia, y entonces se va a multiplicar
entonces la humanidad, y cuando ya tenemos humanidad vamos a crear iglesias y esas congregaciones y esos creyentes de Jehová lo van a alabar. Ese es el propósito, la glorificación de Dios. También en un sentido de anidar, significa que vamos a generar vida. Cuando se está embarazada, ustedes yo creo que estarán coincidentes conmigo, hay una necesidad de tener el cuarto del bebé o en el espacio donde va a estar el bebé, empezar a limpiar, a pintar, a ver la ropita, a ver lo de los pañales, las visitas al doctor. Hay una constante premura por tener todo listo. Esto no es gratis, esto es por la glándula oxitocina que nos empieza a generar actividad y que pareciera que a pesar de que estamos en nuestro proceso, cuando estamos gestando vida, nos da mucha más energía. Eso es por causa de la oxitocina. Eso se le llama el comportamiento de anidación. La oxitocina es la glándula de comportamiento de anidación. Es la ráfaga que tenemos por el incremento de prolactina. La prolactina obviamente va a ser la leche que vamos a tener en nuestros senos para poder alimentar a un nuevo ser. El hogar, el formar un hogar no es una lista interminable de tareas o de posesiones para tenerlo bien. Tiene que ver el hogar con las personas que lo conforman, con nuestro esposo si lo tenemos, con nuestros hijos o hijas si lo tenemos, con nuestros padres, con sobrinos. El hogar se conforma de personas que están unidas entre sí. Nuestra obligación es crear un ambiente cálido, protector, organizado y que los desarrolle de manera emocional, física y sobre todo espiritual. Ya decíamos que a las mujeres se nos da las relaciones, es por tanto que cultivar relaciones, y Dios nos lo ha dado, especialmente a las mujeres, esta hermosa cualidad. Cuando se crea un hogar, se crea una cobertura. ¿No has oído aquello de que cuando una madre ora, hay gran poder? Porque esa madre también, por medio de su oración, de su petición a Dios, crea una cobertura hacia su hogar. ¿Acaso no le dices a tu hijo, ve hijo, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, regresa con bien? Cada vez que despedimos a nuestros hijos, a nuestro marido, Dios cuide tu entrada y tu salida, porque con ellas estamos completos. Porque nosotros somos la amalgama que va a unir a nuestros hijos y a nuestras parejas y a nuestras familias. Eso me recuerda hace poco que tuve visitas en casa de las personas que amo. Mi hijo Aldo me decía, oye, ma, pero ese es mucho trabajo. Sí, es mucho trabajo de tener tus visitas a las personas que quieres, pero eso, el estar juntos, en tener una mesa bulliciosa, riéndose, compartiendo, es hermoso. Eso es crear vínculos. Eso es hacer amalgama. Es lo mismo cuando nos reunimos después de un servicio en la iglesia. Sentarnos a la mesa y estar platicando con el hermano y con la hermana y convivir. Eso es hacer familia. Y eso gratamente lo tenemos las mujeres. No quiero decir y limitar que obviamente los varones no tienen esa sensibilidad. Quizá a lo mejor nosotros somos más proclives para poder hacerlo. Pero también nuestros varones
también se encargan de hacer familia. A pesar de que no todas las mujeres por decisión propia o porque así fue la voluntad de Dios, pueden o no tener hijos. A veces es sorprendente que ves en la calle el descuido que tienen mujeres con sus hijos y dices, Dios, ¿cómo les permitiste que esta mujer se llenara de hijos? Dios sabe sus caminos. Dios sabe por qué te da esa capacidad o simplemente te permite crecer en otras áreas, aunque tú no des a luz. No importa que no tengas hijos biológicos, tu amor puede ser enormemente fuerte, aunque no tengas tus hijos biológicos, por ejemplo, con tus sobrinos. Cuando nació mi sobrino Andrés, que fue el primogénito de la familia, al momento en que yo lo cargué, Dios, qué cosa tan hermosa tener a mi sobrino. Y le digo que es mi sobrino consentido, lo amo. A pesar de que a lo mejor yo no hubiera tenido hijos, ese niño hubiera sido mi hijo. Pero Dios me permitió dar a luz. Y fue una completa bendición. No es fácil. No es fácil cuando estás en casa y a lo mejor tu hermana que estás en casa tienes la bendición de tener un matrimonio. Bendecida eres. Quizá a lo mejor no es de la mejor manera, pero eres bendecida. Cuando educamos a nuestros hijos, tenemos que ver que hay que ubicarnos y pedirle sabiduría a nuestro Señor para poderlos educar. Hoy te digo, en mi función era decir a mis hijos, yo tengo que crear niños felices. Mi misión de papá y mamá es crear niños felices. Y hoy te digo, la misión es darles siervos a Dios. Por ejemplo, yo veo con mucho amor, por ejemplo, que Maggie, su esposo está trabajando para el Señor. Sus hijos están trabajando para el Señor. ¡Qué bendición tan más grande! Si tu marido está trabajando para el Señor, alabado sea Él, porque te llena a ti, porque no tienes que preocuparte por otras cosas. ¿En dónde está? Está contigo. Y está en la casa de Dios. Y eres enormemente bendecida. Si tú educas con amor a tus hijos, con respeto, con temor a Dios, créeme, tus hijos van a ser mejores personas. Recuerdo que un gran amigo, un muy amado amigo, me sorprendía cuán caballeroso era. Y él me dijo, fui educado por una reina. Sí, y sí, tenía razón. Nosotras como mujeres somos responsables de la educación que le estamos dando a nuestros hijos. El día de mañana, la retribución no va a ser para ti, en cierta forma, porque la educación que le das a tus hijos, los valores que les das, las creencias, los principios que se los das, y más cuando son en el Señor, ¿sabes qué va a pasar? Que van a ser buenos hijos, van a cuidar de ti en el futuro. Y esa educación también la van a reflejar el día que tengan que tomar a una mujer. Porque sabrán, mi madre es trabajadora, mi madre no nos dejaba sin comer, mi mami nos lavaba. O sea, sí hacía muchas cosas, sí nos enseñaba, sí nos impulsaba a estudiar y nos dio escuela y nos cuidaba a su manera y nos criaba a su manera. Pero ¿sabes qué? Todo ese cúmulo de trabajo, de tu trabajo al cuidar a tus hijos y al criarlos, lo va a recibir otra mujer.
¿Cuál va a ser el resultado? Que vamos a tener una mejor generación de mujeres cuidadas, de mujeres valoradas. Y eso es gracias a la bendición de Dios, de que nuestras niñas estén aquí. Por ejemplo, vemos aquí en la femenil a las mujeres jóvenes. No lo sé si yo sea la mujer más grande, pero no sabes qué enorme gusto me da ver a mujeres jóvenes aquí que tienen esa inquietud de cultivarse, de crear vínculos unas con otras, de confiar sus propias afecciones. Y yo creo que la más pequeña es Rebequita, ¿eh? Yo creo que sí. Vamos a tener mejores mujeres. Mujeres que respeten a su esposo, que cumplan en su hogar, pero sobre todo que tengan temor de Dios. Nosotras somos responsables de eso. Es cuando decimos una curvatura en mi brazo. La autora está propiamente enfocada por este momento. No quiero que me tomes a mal. Sabemos que las mujeres estamos capacitadas para mucho, pero para mucho. Pero en este momento, en estos dos temas, nos está enseñando nuestro diseño que nos ha dado Dios, uno, al ubicarnos recapitulando de dónde venimos, cómo ha sido nuestro cuerpo, cuáles son nuestras características y cuál ha sido el ámbito. No olvidemos que esto ha sido de manera histórica. Ahora estamos con una curvatura en mi brazo. Esto significa que Dios nos creó con un diseño especial, que muestra que nuestra piel es suave, que tenemos un cuerpo curvilíneo. ¿Por qué curvilíneo? Porque vamos a alojar una nueva vida. ¿Por qué curvilíneo? Porque con nuestros senos vamos a poder alimentar a otra vida. Porque tenemos, y la diferencia es aquella reproductiva, porque nosotros tenemos un útero que va a ser el lugar donde vamos a alojar a una nueva vida. Y las curvaturas también se refieren a acercar no solamente de las caderas, sino también de los brazos para acunar un bebé. No sé qué tenemos las mamás, pero tenemos ese instinto de que cuando cargamos un bebé, lo estamos meciendo, creamos ese movimiento para poderlo calmar, para poderlo dormir. No rompamos ese vínculo aun cuando nuestros adolescentes estén, aun cuando los hijos ya sean mayores. Tenemos esa curvatura para poder abrazar a nuestro joven, a nuestra joven. No perdamos esa curvatura, no solamente es para acunarlo, para protegerlo, es también para hacerle sentir amado, a pesar de que sean ya independientes. Nuestra confección física es para, entonces si tenemos un útero, es para acoger, para recibir, para engendrar, para crear. Esto no es limitativo, porque no todas las mujeres se deben de casar. No todas mujeres van a dar a luz, porque no todas actuamos de la misma manera. Dios nos dio personalidades diferentes, con dones diferentes y fortalezas únicas. Nuestras circunstancias pueden variar de mujer a mujer. ¿Por qué? Porque nuestra realidad ha sido distinta y nos ha puesto en circunstancias especiales. Vamos a decir, también por nuestro propio albedrío hemos elegido nuestras circunstancias, pero aún así, en ellas, Dios nos fortalece, porque nos da sabiduría, porque nos da amor, porque nos da las energías y la fortaleza para salir adelante con nuestra familia. Y entendamos
que es nuestro círculo más cercano, esposo, hijos y padres. La feminidad puede ser diferente. No todas tenemos que vestirnos de flores. A mí me encantan las flores y si lo han notado, yo me he visto de jarrón todo el tiempo. Hay veces que las mujeres son más prácticas, hay mujeres más prácticas y sus gustos son más prácticos. He de decirles que no pierdo mi feminidad a pesar de que me declaro una fanática del fútbol. Y realmente lo que más me apasiona es la Fórmula 1. Y te entiendo de autos. Y aún así no pierdo feminidad. Y tenemos, por ejemplo, una maratonista que no pierde feminidad, pero eso sí tiene la fortaleza para correr 42 kilómetros. Dios le da esa concentración para poder realizarlo. Y sabemos de quién estamos platicando, de nuestra amiga Tan. Es un ejemplo de mujer. Y así como esto, tenemos ejemplos de muchas mujeres que a pesar de que tengan a su familia, se permiten utilizar su intelecto y ponerse a estudiar. Tenemos otras mujeres que tampoco no pierden su feminidad al tener otras actividades rudas. ¿Por qué? Porque lo hacen en eso lo conocen, son hábiles y pueden sacar adelante a su familia. A pesar de cuán diferentes somos, los elementos integrales que significa ser mujer es delicadeza, la capacidad para desarrollar fuertes vínculos relacionales, un espíritu sensible, la predisposición para crear un lugar para cultivar y promover la vida, que es el hogar, y ser ayuda. Para entender las implicaciones, cuando decimos que es una ayuda, se recuerdan de la palabra eser, es una palabra hebrea que significa que es una ayuda necesariamente. Como nos ilustraba también Betsy, es una ayuda vital, de vida o muerte. El ser mujer nos permite decir que somos la ayuda necesaria para el varón. El hombre fue creado para dar la gloria a Dios y servirle a Él, no a sí mismo. Entendamos eso. Dios creó una ayuda para asistir a su propósito principal, es decir, creó a la mujer para crear ese propósito. Creó a ambos para que fructificaran y se multiplicaran. Por tanto, el hombre no lo puede hacer por sí solo sin la mujer, porque sin ella, que es generadora de vida, no se puede cumplir el propósito de Dios. Igualmente, la ayuda que le da la mujer al hombre es así como la Iglesia ayuda a Cristo a glorificar a Dios. La Iglesia y Cristo dan fruto. Vida nueva, nuevos discípulos. Así que genera una nueva vida espiritual. Las mujeres fueron creadas para reflejar la sensibilidad, la gracia y la belleza de la novia para Cristo. Tú, mi amada hermana, yo sé que tienes muchas actividades y dentro de ellas yo deseo de todo corazón, como dice Proverbios 31:28, se levanten sus hijos y la llamen bienaventurada, y su marido también le alaba. Es grandioso ser mujer. Le agradezco a Dios
permitirme ser mujer. Seguramente tocaremos en algunos otros más puntos. Ahorita nada más tocamos acerca de la cuestión del hogar y de la procreación de la vida. Seguramente tocaremos otros ámbitos de la mujer, porque la mujer es muy compleja y seguramente estas autoras nos van a platicar de ello más adelante. Pero te pido por favor, hermana, que leas Proverbios, del 10 al 31. Es un pasaje enorme que en sobremesa estuvimos platicando la vez pasada, porque le he de decir, querida hermana, que ahorita nos ve, pero cuando termina la sesión se entra en debate y eso es bien bonito. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes formas de pensar y cada una da su punto de vista y sigue siendo nutritivo. Y también, por ejemplo, nuestra hermana Betty nos compartía acerca de la parte de lo que es la mujer virtuosa. Y seguramente llegaremos a ella, porque ahí nos dice que da valor, que es confiable, que es buena y bondadosa, que busca actividades con sus manos, es decir, salir a trabajar no está mal, ganarse el pan no está mal. Ahí nos los está diciendo en el 13 y 14, que busca las creatividades con sus manos y aparte también es prudente al hacer sus inversiones del hogar, porque administra también el hogar, que es esforzada, que es vigilante, es diligente, es compasiva, precavida, digna, atenta con su marido, ingeniosa y vive confiada en Dios. Hermana, lee por favor Proverbios. Cuando te sientas abatida acerca de que es mucho el cúmulo de nuestras actividades en nuestros ámbitos, en el trabajo, en el hogar, léete por favor Proverbios 31, 10, porque es una dosis de vitaminas que te va a energizar. Hermana, ha sido un gusto platicar con ustedes. De ninguna manera siento que tenga tantas armas para poder platicar de manera bíblica, pero sé que como mujer tengo muchas enseñanzas para poder compartir. Yo agradezco mucho a Maggie que me haya permitido tener este momento con ustedes y expresar tanto puntos de vista personales como también acerca de lo que nos están diciendo las autoras de diseño divino. Son buenos estudios. Claro, también se propicia también para el debate, también para la reflexión. Pero más que nada quiero decirte, hermana, que es una bendición ser mujer, como así Dios nos ha creado. Te agradezco que me hayas escuchado. Te reconozco a ti como mujer activa en la iglesia. A pesar de que nos hayan ilustrado con las chicas superpoderosas, también en la iglesia tenemos nuestras chicas superpoderosas. Tenemos mujeres sabias que son cultivadas en la palabra de Dios, en la teología. Acerquémonos a ellas, pidamos consejo. Agradezcamos a aquellas hermanas que con sus manos que crean, que cocinan, que nos ayudan, que nos sanan, también son las mujeres reconocibles en nuestra congregación. Todas las mujeres tenemos, si no todas las características que habíamos platicado anteriormente, tenemos muchas de ellas y somos perfectibles. Pidamos por favor la dirección de Dios para poder ser mejores. Podemos ser mejores. Estamos aquí y eso es una bendición. Te agradezco, hermana, por haberme escuchado.
Dios te bendiga.